Bueno, mientras tanto siguen ingresando, eh, les pido las disculpas del caso. La semana pasada ahí tuvimos un pequeño problema de comunicación con la dirección de carrera. Yo estaba esperando que me avisaran en qué momento ustedes ya le habían asignado un horario. A mí no me avisaron, le avisaron a ustedes, a mí no. Pero históricamente siempre ha sido los días jueves a las 18 horas. Así que, a no ser que ustedes tengan otro tipo de propuesta de horario, se mantiene la misma. Yo no tendría mayores problemas si es que ustedes creen que podrían encontrar una mejor hora. Yo sé que igual es complicado a esta hora para algunas, o quizás les facilita. La verdad, yo no lo sé. Yo estoy disponible en caso de que también podamos coincidir todos con un horario. Eh, Podríamos evaluar cambiar la hora, pero por ahora este es el horario que tenemos. Así que no sé qué opinan ustedes. Eso lo pueden conversar internamente y me lo pueden comunicar con la delegada que se comunicó conmigo la otra vez. Y bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten me pueden también escribir a mi correo. ¿Ya? Ahí vamos con 61, 62. Bueno, mientras siguen ingresando, me gustaría, bueno, es difícil que nos podamos presentar todos, vamos a perder mucho tiempo. La verdad que en esta en esta primera jornada, en esta primera sesión, a mí me gustaría que pudiéramos lentamente, ¿cierto?, adentrarnos al curso. Yo no quiero contracturarle el cerebro con contenidos todavía y me gustaría que primero pudiéramos, bueno, yo básicamente me gustaría presentarme, ¿no? Eh, y yo los voy a ir conociendo con el tiempo, ¿sí? Porque si nos presentamos todos vamos a estar hasta la noche. Eh, y, y bueno, la modalidad de este curso está pensada para que podamos de alguna manera interactuar. Ustedes ya han tenido un año, yo no sé si de otras universidades o del liceo, del colegio, pasaron directo a la universidad. Lo más probable que sí, la mayoría de ustedes. Por lo tanto, ustedes ya se tuvieron que comer un año virtual y me imagino que están súper avesados y con mucho conocimiento en esto de las técnicas y las herramientas virtuales, lo que me parece súper bueno, ya porque eso va a facilitar y nos va a permitir andar mucho más rápido. Eh, yo vengo haciendo cursos virtuales desde el año 2005, cuando no existía la plataforma Zoom, pero cuando empezaron los cursos e-learning, eh, y empezamos a hacer capacitaciones desde la universidad y a hacer cursos, diplomados a nivel internacional, y las primeras plataformas que habían no eran como estas, la verdad que eran bastante modestas, y ocupábamos la misma plataforma del campus virtual que me imagino que ya todos y todas conocen, que es la plataforma Moodle, que en realidad es bastante amistosa, es bien intuitiva, así que nos permite poder interactuar de manera relativamente fácil, ¿cierto? Y lo más importante, de manera autónoma, ¿ya? Algo que es una de las ventajas, creo yo, y que viene a superar uno de los vicios que también tiene la educación formal, a la cual siempre habíamos estado acostumbrados, de estar en una sala de clases, mirándonos la nuca del compañero al frente. eh, y bueno, aquí, bueno, esto tiene obviamente sus debilidades, eh, pero yo creo que hay que tratar de buscarle la parte interesante, lo positivo. Y, y bueno, de este curso, lo valioso y el provecho que ustedes le puedan sacar va a depender principalmente de ustedes. Eh, yo pongo toda la información a disposición de ustedes para que podamos desarrollar un curso lo más ágil y desarrollando los contenidos con la mayor profundidad posible, sin que el hecho de estar virtualmente signifique tener que perder calidad en lo absoluto. O sea que por ese lado
hacemos todo lo posible por tratar de garantizar que todos los contenidos se pasen de la mejor forma. Y bueno, y para que eso ocurra siempre va a depender finalmente del esfuerzo que ustedes le coloquen, ¿ya? Eh, entonces, bueno, ya que parece que no, ya como que no está entrando mucha gente más, eh, mi nombre ustedes ya lo saben, ahí aparece, mi nombre es Rodrigo Contreras, soy antropólogo. Yo me imagino que no muchos de ustedes tienen experiencia en el mundo de la antropología o con antropólogos o antropólogas. Quizás cuando escuchan el concepto de antropología, quizás piensan en alguien sacando huesitos o cerámica o restos de cosas en la tierra, ¿no? O las momias de Egipto o cosas por el estilo. Se lo digo porque es típico que alguien me pregunta, ¿y tú qué es lo que haces? No, yo soy antropólogo. Oh, y sacáis muchos huesos al año. No, no saco huesos. ¿Ya? Esos son los arqueólogos. ¿Ya? Los antropólogos, las antropólogas nos dedicamos a otras cosas. Y al igual que en muchas disciplinas universitarias, académicas, nos insertamos en muchos campos, en muchos ámbitos de los estudios de la sociedad a nivel laboral, etcétera. ¿Sí? Podemos trabajar desde el sector público, municipio, gobierno, hasta universidades, sindicatos, empresas, mineras, eh, en todos lados, ¿no? O sea, es bastante amplio el trabajo que pueden realizar las antropólogas, los antropólogos, ¿sí? Pero mayormente ligado al mundo de la investigación y la gestión cultural, patrimonial, ¿ya? Ahora ustedes me pueden decir entonces, bueno, pero el profe en ningún momento habla de salud, habla de odontología, porque ¿qué tenemos que ver nosotros, qué tiene que ver la antropología con la odontología? Y bueno, la antropología principalmente, etimológicamente hablando, ¿no? Es el estudio de la sociedad, el estudio de las culturas o el estudio del hombre, que es la manera tradicional de hablarlo, ¿no? Ya no hablamos del estudio del hombre, de un concepto enquistado en una visión demasiado eh, patriarcal, podríamos decir, así por lo tanto esa definición ya ni se usa, ¿sí? Aunque igual hay algunos viejitos que todavía la mantienen, pero bueno, aquí ya no vamos a hablar del estudio del hombre, sino que vamos a hablar del estudio de la humanidad, del estudio de la sociedad, de las dinámicas entre las personas, entre las dinámicas en sociedades contemporáneas, pero también teniendo en cuenta una perspectiva de la historia y de las relaciones entre estas sociedades y entre las personas, ¿sí? Y eso genera obviamente muchas complejidades. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, las migraciones, la colonización, ¿cierto? Y cómo eso ha impactado hoy en día en la sociedad que hoy en día tenemos. Entonces, ¿por qué la antropología en el campo de la ontología? Principalmente porque este tipo de relaciones sociales eh, ha generado diversidad en la sociedad y en donde todos convivimos. Eh, entonces, esa diversidad impacta en la vida de las personas y eso quiere decir que impacta no tan solo a nivel de la economía, sino que también en los campos sanitarios, los campos de la salud, ¿ya? Y ahí es donde ustedes aparecen, en el campo de la salud, en el campo de la educación. Entonces, la pregunta que nosotros siempre nos hacemos es cómo podemos, y ese es un concepto que tienen que ustedes grabárselo en la mente siempre y de aquí que los acompañe hasta siempre. El concepto de la pertinencia. Cómo nosotros podemos eh, trabajar en nuestra vida cotidiana y podemos brindar una atención que sea pertinente con las necesidades de nuestra usuaria, de nuestros usuarios. Incluso el concepto paciente no necesariamente tiene que usarse, ¿ya? La persona cuando va a donde el odontólogo, la odontóloga no necesariamente tiene que ser un paciente, pero sin embargo nosotros pensamos en términos de paciente todo el tiempo, ¿sí? Pero tenemos que pensar más bien en términos de la persona, del ser humano como tal, y las complejidades que envuelven a todos nosotros como seres humanos. Nuestros problemas, nuestra salud mental, ¿cierto? Nuestros problemas económicos y cómo eso de alguna manera van incidiendo probablemente en nuestra salud oral,
¿ya? Hábitos de higiene o condiciones para poder mantener una buena salud oral. Entonces, eso un poco tiene que ver con el campo de la antropología y yo no quiero darle muchas pistas ahora, tirarle todo, ¿cierto? Sino que eso es la idea, es que lo vayamos desarrollando a lo largo del curso. Por otro lado, la antropología no tan solo les va a ayudar a ustedes a poder entender estos fenómenos en el campo exclusivamente de la odontología, sino que también tiene que ver con la formación universitaria integral que ustedes deberían obtener al momento de salir de la carrera. O sea, no todo tiene que ver necesariamente con la odontología, sino que tiene que ver con preparar sujetos, ¿cierto? Con ciertas habilidades blandas, que le llamamos, ¿cierto? Ciertas técnicas para el manejo y la comprensión de sociedades complejas, ¿ya? Que son las que hoy en día, bueno, son las que siempre han existido, pero hay que entenderlas dentro de los contextos actuales. Entonces, la idea es que nosotros acá podamos entregar ciertas técnicas, ciertas herramientas teóricas y prácticas para que ustedes puedan enfrentarse a esta sociedad diversa, ¿ya? Con una actitud que tiene que ser propia de sujetos tolerantes, principalmente, que son capaces de poder distinguir la variabilidad social, la variabilidad cultural en un mundo diverso. Nuestras relaciones interculturales, nuestras relaciones, ¿cierto?, con los migrantes, ¿ya? Son cosas que hoy en día han generado muchos problemas, principalmente por desconocimiento, por negación, por racismo y una serie de categorías que han impactado en la sociedad y en la vida de las personas, incluso no pensando si esto es colombiano, si es venezolano, si es indígena, si es aymara, si es mapuche o Rapa Nui, sino que pensando simplemente, por ejemplo, en el campo de la diversidad sexual, por ejemplo. Algo tan importante y nuestra sociedad también que mantiene tanto en deuda hoy en día, ¿ya? La violencia contra la mujer, ¿ya? Son cosas que la odontología no se había hecho cargo en su momento, o la violencia infantil. No eran cosas que la odontología se había hecho cargo hasta que de pronto empezaron a darse cuenta que un box de dentista podía ser un espacio de poder detectar episodios de violencia o violencia sistemática. eh, Son cosas que de pronto la odontología tuvo que empezar a hacerse cargo. Entonces no todo en la odontología son caries o arreglar los dientes chuecos. Es mucho más complejo que eso y esa es la idea de que nosotros podamos ir desarrollando en el tiempo, ¿ya? Poder entregar estos elementos para poder determinar cuáles son estos requerimientos y estas necesidades. ¿Ok? Bueno, tenemos 69 compañeros hasta el momento y no entran más, así que yo creo que voy a pasar a mostrarles un poco. Les voy a hacer una pregunta antes que todo. ¿Ustedes pudieron ingresar al campus virtual? ¿Todos ya tienen sus claves, sus contraseñas y todo lo demás? Sí. Sí, Sí. dice José. Ya, Sí. por allá ya, perfecto. Ya, eso es súper bueno porque nosotros vamos a interactuar y vamos a ocupar el campus virtual como nuestra plataforma educativa para poder darle dinámica, ¿cierto?, a los contenidos del curso. Así que esa va a ser nuestra plataforma central. Ahí van a estar contenidos los textos, ahí van a estar contenidos los demás recursos con los cuales vamos a trabajar durante el semestre. Yo les quiero mostrar, en primer lugar, bueno, yo no sé si ustedes ya ingresaron a la plataforma y ingresaron al curso de antropología. Ahí está publicado el programa. No sé si todos pudieron revisarlo o algunos lo pudieron revisar. Yo lo abro y no me sale. ¿No les sale? A mí no. Profesor, No sale. es que el curso de antropología sí sale en el campus virtual, pero sale en la categoría de cursos pasados, no en la categoría de cursos actuales, no sé cuál es la palabra. ¿Ya? Yo lo descubrí explorando el campus virtual, nomás de A hecho por mí coincidencia. me ¿Ya? salía en futuro. Ahora lo abrí y me salió en el pasado. Yo no lo había visto antes, pero está como ya pasado y no en progreso.
Y si lo revisan ahora, ¿les parece? ¿Cómo les parece? ¿Por qué les parece pasado? Qué raro. A ver, espérate una cosa. Déjame desactivar que aquí tengo una opción. Eh, a ver si pueden ingresar ahora. Es que es importante hacer estas pruebas que son de... a mí me sale Actualicen, incluso actualicen algo el que, campus o refresquenlo, no sé cómo le llaman. Actualicen. incluso hay algo que va a estar disponible desde las 7, Exactamente. de la ontología. Exactamente. Lo que pasa es que Contexto. los recursos van estando disponibles a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Tiene una lógica. Eh, entonces, lo primero que aparece ahí, antropología de ontología, una presentación del curso y está el programa. Y hay una primera que dice primera clase de bienvenida. No sé si lo están viendo, lo que les estoy comentando. Y dice historia de la ontología de Ramírez Skinner. ¿Sí? ¿Lo están viendo eso? Sí, se parece. Sí, profe. Ok, pero después aparece ahí que está restringido un foro. ¿O solamente le aparece historia de la ontología y nada más? Sale Me restringido. parece que hay algo restringido. Ya, perfecto. Sí, porque ese es el foro al cual ustedes van a tener acceso después de que terminemos la clase y ustedes en el cual van a poder trabajar durante la semana. ¿Ok? Profe, disculpe, a mí me sigue pareciendo en pasado. ¿En serio? Estamos viviendo en el Igual me pasado. aparece en pasado. A mí también me sigue saliendo la categoría de pasado. No entiendo eso, yo no veo eso. Es rarísimo. Bueno, yo voy a averiguar qué pasa, pero más allá de que aparezca el pasado, presente o futuro, lo importante es que puedan verlo. Sí, o sea, tiene todas las funciones que supongo que debería tener. Me sale, como decía usted, con el foro restringido y arriba Ya. un PDF que puedo descargar, de hecho. Ya, perfecto. No, está bien. Entonces olvídense de de la temporalidad de pasado, presente, futuro. Eso es, en este momento es inverosímil, no tiene mayor importancia. Eh, entonces, les voy a mostrar un poco los contenidos. ¿Les parece que hablemos sobre los contenidos? Posteriormente vamos a hablar un poco sobre la modalidad que van a tener las clases, la dinámica que vamos a tener durante el semestre. Y finalmente vamos a referirnos a las calificaciones. ¿Les parece? Ya. Ok, ven el PowerPoint, ¿cierto? Sí, Sí. se ve. Sí, Ya, perfecto. Entonces, bueno, esta clase, como yo les decía, es básica, o sea, más que una clase, ¿no? Es una sesión absolutamente introductoria en la cual vamos a fijar un poco las reglas del juego, ¿no? Cómo van a ser, cómo van a ser las dinámicas, qué van a consistir las clases y cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar durante el semestre, ¿ya? Entonces no nos vamos a entrar mayormente en temas de contenido por ahora, ¿ya? Eh, lo primero que vamos a revisar de manera introductoria, que lo vamos a ver precisamente con ese ejercicio que a ustedes les aparece en este momento oculto y que va a estar disponible a partir de las 7 de la tarde. ¿Por qué a las 7 de la tarde? Porque a esa hora vamos a terminar. Generalmente las clases las vamos a hacer, si bien son de 2 horas, por un tema de reglamento y por algo que ya tenemos más o menos probado, en 1 hora podemos desarrollar súper bien una clase sin generar mayores estrés y cansancio y todo lo demás. Y el resto viene como la parte del trabajo autónomo, pero por eso se lo voy a explicar. Entonces, ahora, ¿cierto? Vamos a desarrollar esto con preguntas y aclaración de dudas hasta las 7 de la tarde y así vamos a ir trabajando. Los contenidos que va a tener este curso eh, vamos a desarrollarlo a partir de este foro que les va a aparecer ya disponible para que lo puedan trabajar durante la semana, que se llama Historia de la Odontología y Antropología. ¿Ya? Ahí le puse Skinner, pero es Ramírez Skinner la persona, un autor.
La idea es que nos podamos entonces adentrar a cuál es esta relación que existe entre la antropología y la ontología, cómo se relacionan, ¿ya? Cómo en el tiempo, ¿cierto? Ha ido variando las técnicas de la ontología como ciencia, ¿cierto? Y como forma de responder a los problemas de salud oral, ¿ok? Quién eran sus primeros agentes terapéuticos y cómo eso fue evolucionando y se fue desarrollando en el tiempo hasta hoy en día, ¿ok? Y ahí hay mucho trabajo desarrollado por la antropología y por los estudios, ¿cierto? De la ciencia de la ontología en el tiempo. Una segunda... bueno, entonces eso lo vamos a trabajar a través principalmente de los recursos, de un recurso que son los foros. Yo me imagino que ustedes ya en esto ya se manejan, no sé si es necesario que tenga que explicarlo mucho, a través de el chat, si es que sea necesario. Generalmente yo no activo el chat porque en los foros queda bastante claro. Y vamos a utilizar un texto de lectura que va a estar disponible entonces para poder desarrollar este foro. Entonces, la idea es que ustedes, ¿cierto?, puedan leer este texto. Yo siempre coloco textos que son bastante breves, ¿ya? Que no tienen más de 5 o 6 páginas, 8 páginas. Y de esa manera entonces ustedes leen ese texto, hacen su análisis y van participando dentro del foro, ¿ya? Ahora, este foro, la idea es que pueda contener las reflexiones que ustedes hacen a partir de lo que dice el texto, y que también pudieran, si quieren ustedes, reflexionar o responder a partir de lo que también otros compañeros y compañeras de ustedes van diciendo, apoyando ciertos argumentos o también discutiendo ciertos argumentos que dicen sus propios compañeros. Entonces, de esa manera vamos construyendo el conocimiento de manera más colectiva. Ahora, lo que nos ha dicho la experiencia a partir del año pasado, que empezamos con esto de las clases virtuales, es que uno a veces tiende a desarrollar los foros como si estuviera escribiendo en Facebook, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Tienen que acordarse que ahora ustedes están en la universidad, y por lo tanto, el lenguaje es importante el que ustedes utilizan, ¿cierto? El respeto, ¿cierto? Que uno tiene que tener en relación con los comentarios que nosotros hacemos, ¿ya? Porque ¿qué es lo que ocurría? Que a veces uno empieza como en esa idea de, no, tú estás equivocado, esto no es así. Entonces, la idea es que podamos construir con altura de mira, ¿cierto?, el conocimiento a partir de nuestras propias apreciaciones, pero sin necesariamente tener que caer como en esta dinámica del Facebook o del Twitter, donde uno llega y lanza cosas al voleo y sin importar mucho. No, entonces esto no es Facebook, esto es un foro universitario, y por lo tanto lo que queremos aquí es contenido. Ustedes pueden apoyarse en textos eh, que ustedes también conozcan, tengan, autores. O sea, no solo, yo voy a dar un texto que es guía, que es base, y a partir de eso ustedes pueden investigar, pueden buscar otras bibliografías y pueden entonces apoyar sus argumentos que después van a vertir en estos foros, ¿ya? La idea es que no es necesario que ustedes estén todo el tiempo escribiendo en los foros. Con una o dos veces que participen por foro, con eso basta, ¿ya? Porque lo que pasó también en estos ajustes que hicimos el año pasado es que a veces habían compañeros y compañeras que escribían 6, 7 veces, eh, opinaban de todo, y eso es lo que pasa un poco en Facebook, pero eso no es lo que nosotros queremos acá. Lo que nosotros queremos es que ustedes puedan leer el texto y puedan reflexionar y dar una opinión crítica respecto de lo que ahí aparece. Con eso basta, ¿sí? No es necesario que estén todo el tiempo ahí metidos. Bueno, entonces eso principalmente, así con esa dinámica vamos a funcionar a lo largo de todo el semestre, principalmente con los foros, ¿ya? El segundo contenido que vamos a desarrollar, y que ahí nos vamos a detener ya un par de semanitas, tiene que ver con el concepto de antropología y los conceptos de cultura, ¿ya? Porque la antropología en el tiempo también ha ido cambiando su nivel de interés, sus focos de atención,
Y el concepto de cultura es fundamental entenderlo de una perspectiva operativa, técnica y también teórica. Porque generalmente nosotros entendemos la cultura como el arte, entendemos la cultura como el conocimiento, o decimos, esta persona es muy culta, ¿ya? Porque tiene mucho conocimiento, ¿ya? Pero aquí nos vamos a dar cuenta que el concepto de cultura es mucho más amplio, abarca muchas cosas y requiere, ¿cierto?, que nosotros podamos entenderlo de una perspectiva más integral, ¿ya? Entonces no es como los días domingos, no sé, en el canal 13, donde dicen, eh, no sé cómo dicen tampoco, pero el día de la cultura, o sábado de cultura, o no sé, cosas por el estilo, y lo único que están dando es al Pancho Saavedra riéndose fuerte, mostrando a la gente cómo come, y la verdad que eso nos hacen entender que es cultura, y no, es una pizca chiquitita de algo que podría llegar a ser cultura. Entonces nosotros vamos a trabajar de otra manera el concepto, y va a ser positivo que lo hagamos porque de alguna manera nos vamos a descolonizar de lo que nos dice equivocadamente la televisión a veces. ¿Ok? Bueno, no tengo nada contra Pancho Saavedra, por favor. Relaciones interétnicas y multiculturalidad. ¿Ya? Oye, me sale que se me va a acabar en 10 minutos más esta reunión, y se supone que esta reunión qué raro. Ya, avancemos nomás. Si no, la volvemos a abrir, pero no se preocupen. El tercer punto que vamos a ver es relaciones interétnicas y multiculturalidad. ¿Ya? ¿Cómo ha sido nuestra situación en nuestro país, dentro de nuestro continente? ¿Cómo se han ido integrando o no integrando, forzadamente o no forzadamente, ¿cierto?, los distintos grupos que viven, ¿cierto?, y coexisten en nuestro país y sobre todo en nuestro territorio? Que aquí tenemos que dar cuenta también de las condiciones principalmente de nuestro territorio, ¿no? La Araucanía, podríamos pensar, o el macro sur, ¿ya? Y entender un poco por qué hoy en día también muchas de las cosas que ocurren, cuál es su verdadero origen, más allá de las perspectivas políticas o no que cada uno de ustedes tengan, qué es lo concreto, qué es lo documentado, ¿ya? Y ahí ustedes pueden hacerse sus propios juicios a partir de eso, ¿ya? Hay que desmitificar varias cosas. Un cuarto punto: las políticas interculturales en salud. Que ustedes, una vez que egresen y ejerzan su profesión, van a tener, la idea es que no las conozcan ahí, sino que ya sepan más o menos de qué se tratan, para dónde, hacia dónde apuntan, y obviamente qué es lo que pretenden, ¿no? En qué consisten. Eso tiene que ver con las políticas interculturales de salud que están presentes en todo nuestro país, por lo demás, no solamente en, en la novena región. Una cosa importante también que me interesa destacar y decirle es que cuando nosotros, o sea, todos los contenidos que yo les voy a entregar acá, la idea es que les puedan servir a ustedes para poder ejercer la profesión en cualquier parte del planeta. O sea, cuando hablamos de cultura, no me estoy refiriendo a los mapuches, necesariamente, ¿no? No estoy hablando de Temuco, sino cuando hablamos de cultura lo vamos a hablar en un sentido tan amplio que nos va a poder permitir entender distintas culturas en el mundo. De hecho, yo les voy a presentar a ustedes muchos ejemplos. Vamos a trabajar con documentos audiovisuales donde yo les voy a mostrar documentales, microdocumentales, cortos segmentos, ¿cierto?, de experiencias que tienen que ver también con otras realidades de nuestro planeta. Y eso nos va a permitir tener una visión súper amplia del concepto de cultura, de lo que es la antropología y de las posibilidades que tiene la odontología también desde una perspectiva, ¿cierto?, intercultural, interétnica, principalmente. ¿Okay? Ciencia y multiculturalismo. En realidad tiene que ver con lo que la acaba de decir recién, ¿ya? Cómo la ciencia también se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. La ciencia no es algo estático. La ciencia se va construyendo, se va acumulando, se va negando, se va ratificando, ¿cierto? Es una cuestión en constante cambio y evolución, ¿ya? Antes lo que se daba por cierto, en realidad de pronto nos damos cuenta de que la comunidad científica o un grupo de sujetos decide que esto ya no es así porque las evidencias demuestran que no es así, pero también existen ciencias que no necesariamente se basan en la evidencia.
Y eso es súper complejo entenderlo. O sea, ¿cómo se puede hacer ciencia si no objetivo, profesor Mason? Bueno, nosotros todos también somos sujetos subjetivos, ¿sí? Y eso no quiere decir que no seamos reales o que no seamos de verdad. La subjetividad es fundamental y hay que considerarla, y por supuesto que la antropología considera la subjetividad como algo fundamental, ¿ya? Nosotros también somos sentimientos, somos experiencia, somos pasado, somos presentes, somos futuros. Y eso tú no lo puedes objetivar, no lo puedes medir, ¿ya? Entonces es evidente que el tema de la subjetividad es algo que tenemos que considerar dentro de la ciencia. De hecho, las metodologías cualitativas trabajan con la subjetividad, con las percepciones de las personas, ¿ya? Y eso no quiere decir que no sea científico, ¿ya? Entonces, ojo ahí con estas ideas que nos han dicho siempre de que 2 más 2 es 4, ¿ya? No siempre 2 más 2 es 4, aunque no lo crean. En la mente de muchas personas 2 más 2 no es 4, eso no quiere decir que esa persona esté loca. Bueno, en fin, eso lo vamos a ver más adelante y lo voy a poder desarrollar con más detenimiento, ¿ok? Un sexto punto tiene que ver con los fundamentos epistemológicos en la atención en salud, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un desarrollo ya bastante de larga data en materia, podríamos decir, filosófica, epistemológica, del conocimiento y la producción científica en torno a la forma en que nosotros deberíamos dar una atención pertinente. ¿Se acuerdan de este concepto que yo les iniciaba diciendo? De la pertinencia que nosotros le damos a nuestros usuarios y a nuestras usuarias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos fundamentos? ¿Cuáles son estas filosofías que están inmersas dentro o que constituyen, ¿cierto?, el núcleo, la sustancia de las políticas interculturales en atención en salud, ¿ya? ¿Y cuál es el desarrollo que estaban teniendo? Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunas experiencias exitosas en materia de salud que son súper interesantes. Yo creo que a muchos de ustedes les va a gustar. Otro tema que es fundamental es el tema de la familia y género. Hoy en día, la idea de familia que existía, de familia tradicional, con el papá, la mamá, la abuela, no sé, el niñito y los perros, esa familia no es la típica, ¿cierto? Hoy en día, por lo menos, no es la típica que había, no sé, pues tradicionalmente, o la que uno esperaría que hubiera habido, ¿cierto?, durante mucho tiempo. Entonces, los conceptos de familia también son dinámicos en el tiempo, y evidentemente el concepto de género también ha sido dinámico en el tiempo, y una buena atención en salud debe tener una comprensión en estas dimensiones, ¿no? Tiene que tener una dimensión o sea, una comprensión en estas dimensiones de género. Principalmente también por una cosa que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Que es un derecho también ganado por parte de los grupos feministas que han luchado por instalar esta discusión en las distintas esferas de nuestra sociedad, y me parece súper pertinente tener que trabajarlo. Además, forma parte de una de las políticas de la universidad el tener que trabajarlo. Y finalmente, algo que todas las carreras en sus fases iniciales tienen que conocer, que tiene que ver con los determinantes sociales en salud. O sea, nosotros tenemos los perfiles que son bioquímicos, podríamos decir, que tienen que ver con la epidemiología clínica, como hoy en día está muy de moda la epidemiología, ¿no? Entonces, todo el mundo es epidemiólogo hoy en día. Todo el mundo sabe de cómo se comportan los virus, y etcétera, y con la movilidad que tienen. Pero cómo cómo las enfermedades, ¿cierto?, se van comportando a partir de la comprensión de las características que tienen las sociedades. Por ejemplo, por qué en las comunidades rurales el VIH, el SIDA, se comporta de una manera distinta de las comunidades urbanas. ¿Por qué se tiende hacia la feminización de ciertos virus? ¿Por qué podríamos pensar que la violencia sexual, de hecho lo es, podría ser una patología social, es considerado también un determinante social? Chicos, esto se va, a ver, déjame ver si lo puedo actualizar, se va a apagar, pero yo les voy a mandar inmediatamente una invitación nuevamente para que entren al Zoom, si es que esto se apaga, ¿ya?
están ustedes todavía, ¿no? Sí. No tengo idea qué pasa. Dice que queda menos de un minuto y se supone que esto es no tiene problemas de tiempo. Discúlpenme que Profe, a otros profes igual le pasó lo mismo y hicieron lo mismo que usted, o sea, inician otra reunión nomás. ya, se lo voy a mandar al correo del curso para que no se... Los profes igual como que cambian el tiempo de la videollamada, como que los Ya, ponen con minutos limitados, no sé pero cómo yo lo. tenía minutos ilimitados toda la vida y hasta hoy día. No sé qué pasó. Y me dice que Entre queda con la menos de un misma minuto. reunión para que no nos envíe otra. ¿A la misma reunión? Ya, Sí, creo que se puede empezar Sí, de nuevo. mejor. ya, vamos a hacer eso entonces. Pero yo no sé por qué todavía no sé. Sí, me da la opción, yo lo hice, pero no me sigue diciendo que me queda menos de un minuto. Así que me gustaría que se cortara para saber experimentalmente qué es lo que ocurre. Porque, bueno, la antropología también, bueno, no experimenta mucho, pero a mí me gusta así experimentar. Yo le puse a actualizar y estoy esperando que me vuelva a... Vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
con programa. Dame un segundo. Hasta que me sigue entrando gente, entonces ahora está entrando más gente de la que había recién. Entonces no puedo compartir. Ok. Y esto es lo último que yo quiero comentarles antes de que poder pasar como a poder resolver algún tipo de pregunta en ustedes. ¿Están viendo el programa? Sí. Sí, ya bueno. Mira, este programa es importante que se lo lean, ya ok, pero tampoco que es una cosa tan escrita en piedra, ¿no? La verdad que es un poco como así se ha planteado el programa históricamente. Entonces, esto aquí tiene un poco que ver con el perfil del titulado, lo que se espera, que es una cosa como más, ¿cierto? Qué sé yo. Es como la cosa formal de la universidad, ¿no? Lo que nosotros nos piden, que nosotros escribamos, y que lo que esperarían de ustedes, etcétera. Entonces, bueno, ahí hablas al respecto del perfil y por qué es importante que ustedes puedan incorporar estos conocimientos de la antropología para su ejercicio profesional, individual, desde una perspectiva del marco ético, etcétera, etcétera. ¿Ok? Está la descripción de la asignatura, que habla sobre lo teórico y lo práctico, que es lo que vamos a desarrollar acá, ¿cierto? Vamos a revisar cierta literatura, vamos a trabajar con algunos autores, nada tan denso tampoco, no se hagan mayor problemas por eso, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes piensan, yo vengo del mundo de la biología, otros dicen, no, yo soy de las matemáticas, yo no entiendo estas cosas de las ciencias sociales, o sea, esto está muy lejos de ser algo tan difícil de entender, ¿no? Basta simplemente con que ustedes se apliquen un poco, lean los textos y van a poder desarrollar perfectamente esto, ¿ya? Después tienen como estas cosas que tienen que ver con las competencias que ustedes tienen que desarrollar, la visión de futuro, la capacidad de aprender, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Los resultados del aprendizaje, ¿ya? Y aquí ya como que tiene que ver un poco, es más interesante esta cosa. Por ejemplo, los componentes biopsicosociales. Ustedes se dan cuenta, y aquí empezamos a hablar de estas perspectivas más integrales que yo les decía. O sea, el usuario, la usuaria no es una muela picada, no es una caries, no es un problema de la encía o con sarro, no. Es un sujeto que tiene una historia, que tiene una vida, que tiene sus problemas, que tiene un nivel de educación, que puede acceder a cierto tipo de prestaciones de salud, ¿ya? Y por lo tanto nosotros los vamos a entender a las personas desde esa perspectiva, ¿ya? No son números, no son clientes, no es plata que entra en nuestra billetera solamente, ¿ya? Eso es importante entenderlo, ¿no? ¿Y por qué se los digo y se los dejo bien en claro? Porque esta es una universidad pública, ¿ya? Y nosotros como universidad pública también tenemos que entender que el perfil de las personas con las cuales nosotros trabajamos o con las cuales a usted se le está preparando acá, es para poder desarrollarse en distintos ámbitos del campo profesional de la odontología, ¿ya? Desde trabajar en postas rurales hasta la clínica más top en Vitacura si quieren. Pero esa es a eso va apuntado, ¿no? Y bueno, y respecto al tema de los contenidos lo que yo les presenté a ustedes es como una especie de resumen de estos contenidos que aparecen acá. O sea, todos estos elementos van a ir apareciendo en esos 8 contenidos que yo les mencioné en el PowerPoint, ¿ya? La antropología como ciencia, el estudio de los distintos grupos humanos, las características de la antropología como ciencia, conceptos que ustedes van a conocer que son fundamentales para poder entender
el concepto de cultura y de antropología de una perspectiva más, podríamos decir, eh, más práctica, ¿no? O sea, que le sirva de algo. Usted dice, bueno, pero esta cuestión de qué me hace. Bueno, aquí el concepto de etnocentrismo y relativismo cultural son fundamentales para poder entonces, porque permiten hacer un ejercicio mental, un ejercicio consciente de cómo yo entiendo la otredad, cómo yo entiendo la alteridad, cómo yo entiendo a los distintos grupos, ¿ya? Entonces ahí básicamente va a servir para ello. Después, ¿cómo se relaciona la antropología con la otra ciencia biológica y sociales? ¿Ya? Yo, por ejemplo, trabajo en la Facultad de Medicina en la carrera de obstetricia. Yo hago clases en obstetricia desde primero hasta quinto, hasta que desarrollan sus tesis, ¿ya? Y trabajamos temas de relativo a derechos humanos, a derechos sexuales y derechos reproductivos, salud, maternidad en el mundo indígena, por ejemplo, ¿ya? Es súper interesante porque las demandas que tienen las usuarias son absolutamente diferenciadas, ¿ya? Hay prácticas sociales, prácticas culturales que son distintas, que están arraigadas en el mundo indígena, en el mundo campesino también, y sobre todo porque hay una gran recuperación de prácticas y conocimientos del mundo indígena. Entonces, cuando uno tiende a pensar de que lo indígena se perdió, son cosas del pasado, o ya la gente no habla, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones que nos tienden a decir de repente, no es tan así. Porque si bien en algún momento hubo una curva de descenso en las prácticas sociales, culturales, tradicionales del mundo indígena, hoy en día esa curva ha ido en ascenso. La gente está recuperando su lengua cada vez más fuerte, cada vez hay más financiamiento para ello también. Y desde el punto de vista de las prácticas en salud, también, desde el año, no, desde el año 91, que existen políticas de salud intercultural en Chile. Y eso ha hecho que se hayan recuperado muchas prácticas de salud que habían sido anuladas, impedidas, prohibidas por los sistemas de salud, por los sistemas sanitarios y por el Estado, evidentemente. Entonces, acá hay mucho conocimiento muy interesante. Ahora, es cierto también, yo se los digo, que en el campo de la odontología es un poquito más complejo, en el sentido de que muchas prácticas en el área de la salud oral o la salud bucal no se ven en el mundo indígena. O sea, más allá de los remedios caseros como para un dolor de muela o cosas así, o saber cómo la gente antiguamente se lavaba los dientes, en realidad todas esas cosas hoy en día ya no se practican porque hay soluciones actuales para ello. Entonces, mientras hayan soluciones para necesidades que son absolutamente básicas y humanas para todos los mortales, independiente del origen socioétnico de la persona, ya existen ciertas comodidades y ciertas cosas que están al acceso de todas las personas. Entonces, a usted no le va a complicar mucho el tema, ¿sí? Otros temas que tienen que ver con las bases biológicas de la cultura, evolución, cultura, raza. ¿Qué nos quieren decir esos conceptos? El concepto de raza, por ejemplo, que estuvo tan enquistado en la ciencia por tanto tiempo y que todavía es entendido por la gente como no hablan de la raza africana, no hablan de la raza negra, no hablan de las razas orientales, y es una construcción absolutamente equívoca desde un punto de vista médico, fisiológico, ¿ya? No existen razas, es una construcción cultural, eso ya está demostrado, ¿ya? Lo que existen son variabilidades fenotípicas respecto a nuestro color de piel y cosas por el estilo, ¿no? Pero no existen razas que sean más inteligentes o que sean superiores de otras. Eso es absolutamente absurdo. Bueno, después está el estudio de la cultura, y en donde van a aparecer estos conceptos de cultura que yo les decía, cómo han ido cambiando en el tiempo, y cómo eso ha ido generando apreciaciones y la forma en que los estados se van relacionando y las personas se van relacionando entre ellas mismas. Estas ideas de sistemas de etnia, raza social, subculturas, ¿qué significan? ¿Qué nos dicen?
Y procesos bastante interesantes que también van a ayudarlos a ustedes de las dinámicas socioculturales, como la endoculturación, que tiene que ver con el cómo nosotros aprendemos y absorbemos distintos tipos de cultura, o de conocimientos principalmente. Individuo-personalidad, cómo eso se va construyendo, la aculturación, el colonialismo y otras cosas, ¿cierto?, que aparecen ahí. La dinámica y cambio cultural, los factores internos, externos, la aculturación, que tiene que ver con la pérdida de ciertas prácticas, ¿sí?, ya sean por anulación forzada o por migraciones o cuestiones más de carácter indirecto, ¿ya? Y finalmente temas que tienen que vamos a desarrollar, que tienen que ver con lo sociocultural, los problemas de salud vinculados a la cultura, a estos determinantes sociales en salud. ¿Se acuerdan que yo les hablaba? Que tienen que ver con la educación, con la pobreza, la marginalidad, zonas de sacrificio, que son elementos que podríamos decir tienen que ver con más que nada con lo demográfico, con lo territorial y no necesariamente con lo biomédico, ¿ya? Lo biomédico ustedes lo van a ver en otros cursos con otros profes. Conmigo vamos a desarrollar el ámbito social, es la patita que a usted le va a generar la integralidad completa para poder entender los fenómenos de la salud y la odontología. ¿Ok? Y bueno, y la antropología médica no nos vamos a meter mucho, pero tiene que ver con este desarrollo que yo le hablo y con el que me dedico yo. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, existe antropología cultural, antropología social, está la antropología de la educación, está la antropología del deporte, está la antropología y arqueología, pero también está la antropología médica, que tiene que ver con todo esto, con el desarrollo de la antropología en el contexto de la salud, ¿ya? Y de las enfermedades, de la salud, de la enfermedad, de la atención, del padecimiento, ¿ya? Son varias categorías que aparecen ahí. Bueno, básicamente nosotros vamos a trabajar a través de la plataforma Zoom que estamos jugando ahora y a través de foros, que son los que yo les mostré, ¿cierto? O sea, que les dije que iba a estar disponible a partir de las 7, ustedes van a poder tener ahí las instrucciones, va a estar el texto disponible, y la idea es que ustedes van a tener 15 días para poder trabajar esos foros. O sea, ustedes tienen, ahora vamos a partir con un texto, pero más adelante los foros van a tener 2 textos generalmente, ¿ya? Con los cuales ustedes van a tener que leer. Y por eso van a tener 15 días, se tienen un tiempo bastante aceptable, ¿ya? Y de eso, de la participación que ustedes tengan en esos foros, es de donde nosotros vamos a sacar la primera nota, que es un 50%. Y la segunda nota la vamos a sacar bajo el mismo método, a través de foros y la participación que ustedes tengan, ¿ya? Básicamente los criterios que se van a medir ahí tienen que ver con la coherencia y la comprensión que ustedes tengan del texto, ¿ya? Básicamente tiene que ver con eso, ¿ya? Y si les va a exigir bueno, después les voy a explicar un poco más en detalle eso, pero la idea obviamente es no me vayan a escribir una línea, ¿cierto?, de su reflexión, ¿no? Así, súper sintético, me dicen, oh, es súper bueno el texto, profe. Bueno, obviamente yo no voy a poder evaluar bien eso. Yo lo que quiero es, ustedes me tienen que demostrar, evidentemente, que leyeron el texto, que lo reflexionaron y que tienen una percepción propia respecto de ello y pueden entonces extenderse un poco más. Tampoco yo quiero un mamotreto, ¿cierto? Ni tampoco una copia de lo que dice el texto. Yo lo que necesito es una reflexión. No importa la longitud del texto que ustedes me escriben, pero sí lo que me importa es que dejen claro que el texto lo leyeron y que son capaces de hacer una reflexión y de poder incorporar, ¿cierto?, lo que hemos ido pasando en clase, más el texto, ¿cierto?, poder ir integrando estos conocimientos y estos conceptos, ¿ya? Entonces, las 2 evaluaciones que vamos a tener de 50% tienen que ver básicamente con eso. Ahí es donde vamos a centrar nuestras notas. Por eso es importante entonces que participen de los foros, ¿ya? Si no participan en los foros, ¿ya?, lamentablemente van a tener la nota mínima. Entonces tienen que participar de todos los foros, ¿ya? Porque ahí entonces se van a ir descontando puntos, ¿ya? Por ejemplo, si son 4 foros en el primer control y 4 foros en el segundo control, para poder tener, ¿cierto?, un 7 tienen que tener
la participación en los 4 foros, ¿ya? Y si ya no tienen participación en uno, ya se descuenta un punto, pueden acceder a un 6, y así. Ujú. Ahora yo les voy poniendo nota en los foros dependiendo de la calidad de, lo- de sus apreciaciones y de su análisis, ¿ya? Y que es una sola nota por por toda su participación dentro del foro, ¿ya? Entonces yo voy a leer cada uno de sus participaciones en los distintos foros y voy a poner una nota integrada, ¿ya? Que puede ser un 6, un 6,5, un 7. Muchos se sacan 7. Yo no soy apretado con las notas en ese sentido. Así que para los que por primera vez están dentro de la universidad y tienen y les inventaron esa idea de que los profesores de la universidad somos unos monstruos que ponemos puros 2, eso no es así. Y menos a mí me interesa hacerlo, basta que ustedes cumplan, pero el que no es responsable, el que no cumple y que después a última hora me anda pidiendo, profesorcito, por favorcito, no. O sea, aquí tenemos que ser responsables, todos, todas, y de esa manera cumplimos y nos va bien a todos. Así que no van a tener mayor problema, yo estoy seguro. ¿Ya? Bueno, aquí aparecen unas bibliografías básicas, pero en realidad yo les voy a entregar otras que yo siempre estoy modificando, pero eso yo lo hice porque, bueno, hay que llenar este programa, que es lo que pide la U, pero en realidad no se preocupen. A medida que vamos viendo y que yo los voy tanteando a ustedes, voy también examinando nuevos textos y voy actualizando la bibliografía y así ustedes van teniendo acceso a cosas como más actualizadas. Eso, pues, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, Diga. cuando uno participa en el foro, más o menos lo que debiera poner, por ejemplo, podría ser media página de un Word, por ejemplo, como para tener alguna idea de la extensión. Sí, media hoja de un Word yo creo que ya es más que suficiente. La idea es que también ustedes sean capaces de ser sintéticos y puedan... No, miran, un chamullo, yo ya que tengo carrete en el tiempo, un chamullo yo lo cacho al tiro. Entonces ya empiezan como a... digo, ya, están engrupiendo. Entonces, uno, uno tiene que ser sintético y no necesariamente tiene que escribir media plana. Puede ser un cuarto de plana, pero si quieres escribir media plana también. Ahora, si te va a ir en la bola filosófica, así súper... También lo podías hacer y podías escribir lo que tú quieras. Yo no les voy a poner a ustedes límites. O sea, ustedes son libres, chiquillos, ustedes están en la universidad. Y si me quería escribir un libro en el foro, bueno, es asunto tuyo. Y yo me voy a tener que dar la lata de leerme todo tu libro. Pero yo lo que no les estoy pidiendo eso. Yo les estoy pidiendo que sean capaces de reflexionar, de ser sintéticos y poder integrar las clases con los textos. Y poder dar una opinión propia, con una buena altura, con una buena capacidad de análisis. Y si quieren participar más de una vez, también lo pueden hacer, dentro del mismo foro, ¿ya? Porque quizás de repente va a haber una opinión de otro compañero que a ustedes les va a hacer mucho sentido y van a querer complementarla. Entonces eso enriquece también enriquece mucho el foro, ¿ya? Ah, Pero ya. basta con que participen una vez por foro, haciendo un buen análisis bien concreto, ¿ya? Sin chamullo, y, y con eso basta. Lo otro, a mí me piden que yo les pase lista, como los cabros chicos, pero eh, yo voy a ocupar el registro que me entrega el Zoom para poder saber quién estuvo presente y quién no estuvo presente, ¿sí? Porque es la forma que tenemos para poder, ¿cómo se llama? Para poder comunicarnos. Si ustedes estuvieron en clase, pues entonces están presentes. Es así de simple. Eh, Tengo entendido que las clases estas, teóricas que no son las prácticas, que no es el laboratorio, tienen un porcentaje de asistencia de un 50%. ¿Sí? ¿Eso ustedes lo saben? ¿Ya se lo comentaron? ¿Sí? Dice Nico. Sí. Ya, perfecto. Entonces con eso yo estoy más que... Profe, una consulta. Dígame. Respecto a este foro que tenemos ahora a las 7, ¿cierto? Hasta
Desde las 7 ustedes pueden ya empezar a leer el texto y pueden soñar con él y pueden, ¿cierto? No sé, ducharse y pueden decir el domingo me dan ganas de escribir en el foro. Pero ¿cuántos días son de plazo? Tienen 15 días. Fíjense que cuando se abra el foro, bueno, ya se abrió. Cuando se abre el foro, ahí te sale la fecha de inicio y sale la fecha de término del foro. Sale la hora de inicio y también sale la hora de término del foro. Si no lo alcanzaron a escribir ahí, el foro se va a cerrar y no van a poder escribir. Vale, Entonces, gracias. para quienes tienen problemas, por ejemplo, de conectividad, tienen que preocuparse. Lo que les recomiendo es que lo escriban en una hojita de Word y después lo copian y lo pegan. Y así no tienen que gastar tantos datos, no sé, hay algunos compañeros que tienen problemas de acceso a Internet. Entonces, para que no tengan que estar escribiendo en el procesador de texto todo el tiempo ahí y de repente, no sé, pues, se les cae la señal, se les borra la cuestión, va a ser una lata. Entonces, lo mejor es, como recomendación, lo escriben en un bloc de notas, en un Word y después lo pasan. No tienen que adjuntar ningún archivo, ¿ah? Solo tienen que escribir en la ventana del foro, nada más que eso. ¿Sí? Y con eso basta. ¿Alguna otra duda? ¿Tiene que llevar algún título o algo o es a modo de comentario solamente? Es libre. Si tú quisieras ponerle algo así como un título, porque tú consideras que tu opinión requiere de un título, le pones un título. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Tú le puedes poner un encabezado tal vez. Y con eso, así como los artículos científicos, viene un encabezado y de ahí, ¿cierto? Sí, puede ser. No es para nada eh, restrictivo, en lo absoluto. ¿Más? ¿Consulta? Profe, Sí, dígame. ¿este será el único método de evaluación de la clase? Sí, va a ser el único método de evaluación. La verdad que el año pasado funcionó bastante bien, no tuve problemas. ¿Ya? Y a ustedes como alumnos, la verdad que les acomodaba bastante porque les da la posibilidad de, en el momento que ustedes tengan tiempo y puedan administrar sus tiempos, poder ingresar al foro, leerse el texto, darse un tiempo para leer el texto, reflexionar, tomar nota y en algún momento escribir su participación. Así que funciona bastante bien. Entonces lo que me interesa, algo que no parece, no sé si queda claro. Eh, las clases, las clases presenciales, así como o sea, presenciales, las clases así por Zoom, las vamos a tener cada 15 días. ¿Por qué? Porque la semana, por ejemplo, ahora tenemos esta clase. La clase siguiente, ¿cierto? Bueno, en realidad la próxima clase vamos a empezar de verdad, vamos a tener una clase, ¿ya? Que es la próxima semana, ¿ya? Pero después, ¿cierto? La idea es que ustedes tengan tiempo para poder ir leyendo los textos y entrando y poder escribir en el foro, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el trabajo autónomo, ¿ya? Entonces, en vez de trabajar toda la semana en Zoom, lo vamos a ir haciendo cada 15 días. Entonces, cada 15 días deberíamos tener clase, ¿ya? Y la idea es que puedan asistir la mayor cantidad de ustedes, la mayor cantidad posible, ¿ya? Y bueno, este va a ser el horario, las 6 de la tarde. Vamos a trabajar entre 6 hasta 7, 7:20, hasta 7, 7:20, más o menos. Ahí entonces se entregan los contenidos y se abre un nuevo foro para las próximas 2 semanas, por los próximos 15 días. ¿Ya? Y así vamos a ir funcionando. A no ser que de pronto ocurra algo con la fecha
o que el semestre hay que acortarlo, o hay alguna situación sanitaria de no sé qué, ahí tomamos nuevas medidas y vamos acortando las fechas, los plazos, ¿ya? Pero hasta el momento vamos a funcionar de esa manera. La idea es que ustedes puedan administrar bien sus tiempos. Principalmente eso es lo que a nosotros nos interesa, que los contenidos se pasen, pero puedan administrar bien los tiempos, ¿ya? Porque ustedes igual van a tener otros ramos que igual van a ser de mayor complejidad que este, la verdad. La idea no es que a ustedes les provoque un dolor de cabeza. Y para ello, entonces, se leen el texto, participan en el foro y asisten a clases. Y con eso estamos salvados. ¿Queda claro? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, chiquillos, entonces un gusto de haberlos conocido así, de esta forma tan virtualizada, pero bueno, es lo que tenemos. A cuidarse mucho, usar mascarilla, usar preservativo también, los que andan bloqueando. Y bueno, que les vaya bien. Bueno, yo soy antropólogo de la salud, así que tengo que decir esas cosas. Forma parte de mi formación, ¿cierto?, profesional. Además, si ustedes conocieran epidemiológicamente cómo están los contagios de VIH y enfermedades de transmisión sexual en la juventud, exactamente. Ahí están todos reconociendo el aporte de mi comentario, ¿eh? Así que eso, chiquillos, que les vaya súper bien, cuídense mucho, cuiden a su familia, no hagan fiestas clandestinas, por favor, que no quiero un pastel en la tele que salga en una fiesta clandestina, no se me vayan a contagiar, cuiden a su familia, a su abuelo, a su abuela, a sus padres, a sus hermanos, que de esta salimos todos juntos. Nos vemos. Entonces, cualquier cosa me escriben a mi correo, ya lo tienen por ahí, rodrigo.contreras@ufrontera.cl. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao, profe, que esté bien. Muchas gracias, Gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, 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 chao. Chao, profe.